Si vamos a la palabra de Dios y los invito a abrir su Biblia en el Evangelio de Juan capítulo 10 y les doy el título de esta predicación, se llama Jehová es mi pastor. Y continuamos con esto. Bueno, vamos a hablar sobre lo que es la crucifixión, hablando de lo que es Semana Santa. Y para entender un poquito más sobre lo que fue el sacrificio de Cristo. Amén. Juan capítulo 10, desde el versículo 1 en adelante. Muy bien. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. Gracias, Padre. Leemos tu palabra como está escrita en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el Señor Jesucristo aquí. Dice, Juan capítulo 10, versículo 1, dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron que era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyen las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Hablemos con el Padre. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra nos enseña que tú eres la puerta del redil, que nosotros somos tus ovejas, Señor. Y queremos entender ese significado de que cómo es que podemos llegar a ser ovejas, o cómo es que fuimos llamados para ser ovejas tuyas, Señor. Tú eres nuestro pastor y tú nos enseñas de que diste la vida por nosotros. Te damos gracias por todo, Señor. Habla a nuestras vidas y a nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como que hay un poquito de rebote. Gracias. Bueno, acabamos de leer donde nos dice, Jesús nos dice que es nuestro pastor y dice que Él vino a darme vida. ¿Qué significa eso, pastor? ¿Pues que no estaba vivo? Bueno, recordemos lo que nos enseña las Escrituras, de que nosotros heredamos el pecado original y que morimos espiritualmente, acarreando la muerte de Adán y de Eva, porque desobedecieron y fueron expulsados del paraíso, y eso nos destituyó de la gloria de Dios, porque heredamos el pecado original. Todos y cada uno de nosotros hemos pecado. Es imposible que no pequemos, porque llevamos el pecado dentro de nosotros. Nuestros hijos, los niños chiquitos, ya vienen con el pecado, ya vienen en el paquete el pecado. Así de que nadie puede rehusar el pecado, porque vive dentro de nosotros. Pero ¿qué significa esto, pastor? ¿Cómo es que puedo tener vida eterna? Bueno, Él dijo, yo soy la vida y la resurrección. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Cómo es que puedo ser oveja del Señor? Porque mire, solamente hay dos, salvos o no salvos. Los no salvos son los condenados. Ayer decía el pastor Arturo, decía, mira, yo le enseñaba a la congregación, miren, nadie es huérfano aquí. O eres hijo del diablo o eres hijo de Dios, no hay de otra. Porque pues la única manera que podemos ser llamados hijos de Dios es lo que nos enseña en el Evangelio de Juan capítulo 1, donde dice que a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron, mas a todo aquel que ha creído en su nombre.
Ese creer tiene que venir acompañado de obedecer. Que ha creído en su nombre, Dios le ha dado potestad de ser llamado hijo de Dios. Esto significa que los que no obedecen, mucho menos los que no creen, no son hijos de Dios, son creación de Dios. Y Dios como Padre Creador, bueno, es tu Padre en la creación, pero no como hijo de Dios, con la autoridad y potestad que Dios nos ha dado a nosotros porque hemos creído en su nombre. ¿Me expliqué? ¿Amén? Bueno. La única manera es naciendo de nuevo. El Señor Jesucristo en el mismo Evangelio de Juan, capítulo 3, dice, cuando vino aquel fariseo, conocedor de las Escrituras, dice, sabemos que vienes de Dios, sabemos que vienes del cielo, porque nadie puede hacer estas cosas que tú haces. Y el Señor Jesucristo le dice, ¿sabes qué? Sabes mucho, Nicodemo, parafraseando, pero te hace falta nacer de nuevo. El conocimiento no nos hace nacer de nuevo. No, hay muchos que conocen mucho de la Biblia, sin embargo no se han arrepentido, porque el arrepentimiento es la llave que abre la puerta para que entremos ahora sí que al redil del Señor. Él dice, yo soy la puerta. Y la fe es lo que nos impulsa nosotros voluntariamente, pero el arrepentimiento es la llave que vamos a usar para abrir esa puerta, porque de nada serviría creer y no hacer. Lo que el Señor Jesucristo dijo, os es necesario nacer de nuevo. Esto habla de que hay una transformación en nosotros, una transformación, una metamorfosis, donde es como se toma el ejemplo de la mariposa. La mariposa cuando nace, bueno, es como un gusanito, una oruga, y que llega un momento en el cual esa oruga tiene que despojarse de su capullo, de la coraza que lleva, y hace un esfuerzo en el cual en ese esfuerzo para salir, eso hace que en el esfuerzo sus alas se vayan fortaleciendo para que en el momento en que salga pueda emprender el vuelo. Eso habla de una transformación. Y nosotros, de haber sido hijos del diablo, porque practicamos el pecado, Dios nos ha trasladado a su reino celestial a través de entender y hacer. Esa oruga, ese gusano, no llegaría a la metamorfosis, no cumpliría ese proceso de la metamorfosis y se queda ahí. Ay, no, pues no. Pues a mí que me corten aquí, que me hagan una cirugía y luego que me hagan una mariposa. No hay cirujano en el mundo que pueda transformar nuestra naturaleza, sino el doctor de doctores, el doctor divino, Dios, que nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Ahora, entendiendo, la respuesta está, ¿cómo es que puedo ser oveja del Señor? ¿Cómo es que puedo ser hijo de Dios? Bueno, ya lo expliqué. La única manera es naciendo de nuevo, oyendo. ¿Por qué oyendo? Porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Si yo me pongo a estudiar el libro del Mormón o el budista o los testigos de Jehová, me va a ser un herético por las herejías que dicen ellos. Si yo me pongo a estudiar la Constitución de Estados Unidos, la ley que hay, pues es para ser un abogado, para ser un licenciado. Pero si yo estudio la palabra de Dios, ¿qué es el resultado? Bueno, el resultado es de que viene a mí, oigo la palabra de Dios, oigo. Y no solamente oímos, sino que entendemos. El escritor de Hebreos dice, por la fe entendemos que Dios creó todas las cosas desde el principio. ¿Cómo es que podemos llegar a ese entendimiento? Aquí está el entendimiento. Para que yo entienda esto, tengo que primero creerle. Yo le creo y eso me capacita para entender. Porque si quiero entender, ¿cómo le voy a creer?
Porque el científico de este mundo, el sabio de este mundo, va a decir, no, hubo una explosión porque están los dinosaurios, está esto, y no entienden. ¿Por qué? Porque no creen en Dios como creador. Entonces, eso los neutraliza para entender lo que nosotros entendemos. Por eso Jesús dice, yo te alabo, Padre, porque has escondido todas estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a los más pequeños. Sí, Padre, porque así te agradó. Eso nos lleva a entender más. Ahora, no solamente es oír y entender, sino hacer. Fue lo que hizo Jesús. Él oyó de su Padre. Yo no les hablo mi palabra, sino la palabra que oí de mi Padre, dijo él. Y entendió. ¿Cómo que entendió? Bueno, dice la palabra de Dios, dice, y aprendió a obedecer, según el escritor de Hebreos. ¿Que no era obediente? Claro que era obediente. Sino que consumó la obediencia hasta la cruz del Calvario. Porque él estaba junto con el Padre cuando estaban determinando el plan de salvación. Y oyó, y aprendió, e hizo. Y es lo que Dios quiere que hagamos. Que entendamos, que oigamos, que entendamos y que hagamos. Porque de nada serviría el entender si no hacemos. De nada serviría decir que soy cristiano, pero no hago nada. Hago porque he entendido. Porque el Evangelio me enseña de que, dice el Señor Jesucristo, si guardad mis mandamientos, seréis verdaderamente mis discípulos, mis estudiantes, mis hijos. Eso me habla de que hay unos que sí creen, pero no hacen. Porque dice, si guardáis mis mandamientos, ahí va implícita otra palabra que dice obedecer. Dice el Señor, si soy Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi obediencia? De nada serviría decir que creemos, pero no hacemos. Santiago dice esto, que la fe sin obras está muerta. Porque muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe con mis obras. Hay gente que, por ejemplo, que nos conocieron a mi esposa y a mí de una vida pasada llena de pleitos, conflictos, un matrimonio destrozado, y que ahora predicamos la palabra de Dios y no lo creen. Miren, yo no voy a ser más pastor o menos pastor si ellos creen. Yo soy pastor por quien me llamó, no, ni siquiera por lo que hago. Yo soy pastor por lo que Él me mandó a hacer, porque nadie toma esta honra sino el que es llamado por Dios. Eso no me hace más que ustedes, se entiende, ¿verdad? Pero lo que estoy diciendo es de que inclusive el llamado a la salvación, Él es el que te llama y preparó hasta este momento para que tú digas, bueno, yo entendía esto, pero ahora lo entiendo más. Es lo que Dios quiere hacer. Yo le pido la gracia de Dios para poder explicárselos y la gracia de Dios para que ustedes lo puedan entender. Amén. No menosprecio su intelecto ni su capacidad de entendimiento. Simplemente está embonando, amén, lo que de ustedes tal vez creían o tal vez ya lo están entendiendo mucho mejor. Amén. Es parte de mi trabajo enseñar esto. En estas fechas de Semana Santa nos bombardean con películas de la crucifixión de Jesús, con documentales. Discovery, History Channel, todos ellos nos hablan, inclusive en las cadenas en español, Univisión, Galavisión, vienen el niño Jesús, o la crucifixión de Jesús, o la pasión de Cristo, y ahí las podemos ver. Sin embargo, algunos de estos comentarios, algunos de estos documentales también carecen algunos carecen de significado. Otros peor tantito, asemejan la Semana Santa o lo que se conoce como la Pascua con una coneja que pone huevos. Y eso es triste, hermanos, es triste, para mí es triste escuchar de iglesias, y esto más las iglesias anglosajonas, porque esta cultura, esta tradición no es de México, allá lo hacen de otra manera. Pero
aquí en Estados Unidos lo hacen y llevan a los niños a buscar huevos que pone una coneja. Y es una aberración delante de Dios, déjeme decirle. De que rebajen el sacrificio de Cristo y estén celebrando. Es que son niños. Mira, tú los estás pasando por fuego, es lo que estás haciendo. Porque no estás entendiendo el verdadero sacrificio de Cristo y asemejas tu Semana Santa con torrejas o capirotada. Ahora, no está mal la comida, pero tampoco el hecho de que dejes de comer carne para Semana Santa no te hace más santo. El hecho de que dejes de tomar por 40 días no te hace más santo. No, por eso pues te voy a enseñar sobre lo que es la santidad y apartarnos del pecado. Eso es lo que es esta serie. Pero vamos a ver cómo es de que hasta ridículo se escucha. ¿Cómo que un conejo pone huevos? El conejo de Pascua. Y mire, eso sí arde en mi corazón. Eso sí me enfurece. Porque ustedes creen que Jesús estaba allí en la cruz del Calvario y ahora lo rebajan a un conejo. O sea, dio su vida por ti, para que ahora vayas a disfrazarte de conejo para complacer a los niños. Enséñales de la Pascua. Por eso enseñé la semana pasada. ¿Qué es la Pascua? Esto lo enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Pero como padres hemos desobedecido y hemos permitido que la televisión o que el mundo nos diga qué es lo que es la Pascua. Y eso como pastor me demanda. Por eso, miren, voy a buscarles ahí en el Facebook si salen con sus fotos de conejita. No se crean. Miren, yo tengo un límite, yo les enseño. Ya lo demás ustedes se arreglan con el Señor. Yo comparto. Pero miren, he visto estos ojos que se los van a comer los gusanos también. He visto cómo Dios los ha zarandeado. Ha permitido en este caso, lo ha permitido por la desobediencia de algunos. Y por eso batallan. Mis hijos en el hospital, mi matrimonio, ¿qué es eso? Sométase al Señor. Miren, le quieren echar la culpa al diablo y el diablo está hasta ahí, hasta durmiéndose. Porque le echan la culpa al diablo y no es el diablo, es usted que no se consagra a Dios, no se santifica a Dios. ¿Amén? Y aunque no, dígame, está enojado el pastor así. Bueno, hay algunos que creen que con la comida pascual y creen que llegan a ser ovejas del Señor sin entender y mucho menos sin arrepentirse. Jesús murió por todos nosotros para salvarnos de la condenación. Sin embargo, la salvación, aunque es gratuita, está condicionada a creer. Y porque creo, me arrepiento. Y aunque al principio no lo entendamos, lo importante es creerlo. Y porque lo creo, lo entiendo, lo que expliqué hace un momento, porque si le quiero entender, no le voy a creer. El paso aquí, miren, en la escuela te enseñan diferente. En la escuela de Dios es diferente. Aunque no quiero decir que lo que aprendiste estuvo mal. En la escuela te dicen los pronombres hablando de que yo, tú, él, nosotros, vosotros. Y se oye bien, ¿no? O sea, está bien lo que es la escuela. Pero en la escuela de Dios es él y él. Nada que yo, porque muchos pastores, yo, si no fuera por mí, sino yo. En el matrimonio, yo. Y para echar la culpa, tú. Y al último ni toman en cuenta a él. Por eso en la escuela de Dios es diferente. En la escuela nos enseñan la fórmula para hacerlo. ¿Sí? 2 más 2 son 4. Y sacan las manzanitas. ¿Y cómo le voy a creer? Bueno, porque ya vi. Pero en la escuela de Dios no necesito ver para creer. Creo. Y porque creo, conozco a mi maestro, conozco a mi maestra. Entonces le creo y le entiendo. Porque conozco a mi maestro. ¿Me expliqué? Amén. Gloria a Dios. Cuando yo me convertí, ahí va mi testirollo.
Cuando yo me convertí al Señor tenía muchas preguntas que no entendía, y aunque preguntaba, no todo el tiempo recibía una respuesta satisfactoria. Y eso me motivaba para indagar en las Escrituras. Yo recuerdo, había preguntas que cuando yo leía, inclusive cuando llegué a ver películas hablando de la crucifixión de Cristo, cuando Jesús estaba ahí y decía, ¿por qué me has desamparado? Y yo decía, cuando lo leo, él decía, Elí, Elí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús estaba dando la vida por sus ovejas, como nos dice el Evangelio de Juan. En el Evangelio de Marcos, en el Evangelio de Lucas, él decía, Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y yo le preguntaba a pastores, ¿qué significa eso? Y me decían, recibía todo tipo de respuestas. Decía, es que fue cuando se separó su alma de su espíritu. Y yo decía, ok, bueno, pues el pastor, ha de ser cierto. Pero no me quedaba con eso. Iba y le preguntaba, ¿qué significa eso? Es que ni aún los mejores eruditos han descubierto qué es lo que quiso decir Jesús. Porque hay misterios en la Biblia y cuando estemos con el Señor nos va a decir. ¿Cómo no? Porque no satisfacía mi espíritu, mi alma. Debe de haber algo más. Yo llegaba a la casa hambriento. ¿Qué es esto? Porque vamos a buscar. Y esto fue, si no me equivoco, la primera revelación que yo tuve de parte de Dios. Ya como yo era un creyente, tenía meses o no sé, semanas o meses que me había convertido y no encontraba esa respuesta. Entonces lo que hice fue de que fui a buscar e indagar, y hoy por hoy cuando escucho eso, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Quiero que lo veas esto para que puedas aplicar esto en tu vida diaria. Todos en un momento decimos, Elí, Elí, lama sabactani. ¿Por qué me has desamparado, Señor? Ahora que soy cristiano, ¿por qué me has desamparado? Antes tenía trabajo, tenía esto, tenía aquello. Ahora que me convertí, hasta mi esposa, hasta el perro se me apartó. Ahora tenía muchos amigos, ahora ya no tengo amigos. ¿Por qué me has desamparado? Hace una pregunta. Yo sé que todos hemos venido a la casa de Dios haciéndonos una pregunta. En momentos de aflicción, ¿por qué me has desamparado? Y eso llévelo al día de hoy. Al día de hoy, ¿cómo se siente hoy? Porque mire, tal vez usted vino bien, así con salud y todo eso, pero ha habido momentos en los cuales usted ha venido así, cansado del camino, o que no conocía del camino. Y por eso hoy quiero enseñarles lo que el Señor me reveló hace años y que me ayudó a entender quién soy delante de Dios y qué es lo que ahora sí puedo decir, Jehová es mi pastor y nada me faltará, como dice el Salmos 23. Yo te pregunto, ¿lo entiendes? Todos van a decir, sí, yo entiendo. Salmos 23, Jehová es mi pastor, el Señor es mi pastor, nada me falta. Y hasta lo dicen como cancioncita. Bueno, vamos a ver. Ahora, no estoy diciendo que no lo entiendan, no lo sepan. El Salmo 23 es uno de los salmos más conocidos. Muchos se lo saben de memoria, lo cantan, lo predican. Inclusive tal vez lo tengas ahí en un cuadro, ahí en tu sala, o hasta una estampita ahí en la puerta de tu refrigerador con un magnet ahí, que se tiene el Salmos 23, y tal vez está un pastor ahí con sus ovejas o unas praderas así verdes que se ven bonitas. Y se oye bien, pero ¿conoces el significado? ¿En verdad te puedes decir, soy una oveja del Señor? Vamos a entender. Yo los invito a abrir su Biblia en el Salmos 23. Este es uno de los salmos, como mencionaba, muy conocidos. Inclusive hasta el borrachito se lo sabe. Es que yo...
muchos que crecieron en la iglesia, entendiéndose que fueron criados por cristianos, por sus padres cristianos, se lo saben de memoria, porque hasta a los niños se los enseña. El Salmo, repítalo. ¿Y quién se sabe el Salmo? Bueno, pues hasta pasan los niños. Salmo 23. Y luego, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Banderita, banderita, banderita tricolor. No. Los que son de mi generación se rieron porque saben de qué es lo que hablo. Es lo que nos enseñaban de niños, hablando de la bandera. Y nos lo aprendíamos de niños. Y hoy por hoy hay muchos niños que se saben hasta este versículo. Y aunque ya en su adolescencia o ya crecieron, ya son adultos, se lo saben de memoria, pero carecen del entendimiento del verdadero significado de este Salmo 23. Hay verdaderos maestros de la Biblia que lo enseñan con verdadera revelación del Espíritu, y verdaderos cristianos que entienden y viven este precioso Salmo. Y hoy el Señor quiere que lo entendamos con más profundidad. ¿Quién, cómo, cuándo y por qué este Salmo? Para comprender el Salmos 23 tendríamos que entender el Salmos 22. Para adelante estudiar el Salmos 24. Miren, 2 más 2 son 4. Después del 22, ¿qué sigue? El 23. Después del 23, grande revelación, pastor. La única manera en que puede ser usted, o que el Señor puede ser su pastor, es cuando Él ya nos ha cambiado nuestra propia naturaleza caída y corrompida, y ha puesto su propia naturaleza, y esto es nacer de nuevo, y pasamos de ser creación de Dios a ser hijos de Dios, como lo expliqué hace un momento. ¿Y cómo puede ser hijo de Dios? Bueno, ya lo expliqué, pero es reconociendo que Jesús es el Hijo de Dios, como mencioné, más los que han creído en su nombre. Dice también que murió por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Él dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. El arrepentirnos de nuestros pecados y aceptarlo como nuestro Señor y Salvador. Y para esto quiero que mantengas en tu mente y en tu corazón el momento de la crucifixión, cuando está el Señor Jesucristo ahí. Y Él clamó. Dice la Escritura en Lucas lo que decía, cuando vino, nada más lo repito, voy a decir en Marcos 15, porque también está en Lucas, en Marcos 15, 33 y 34 dice, cuando vino la hora sexta, habla de alrededor de las 3 de la tarde, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y dice, y a la hora novena Jesús clamó, a la hora novena es como a las 3 de la tarde, y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloí, Eloí, lama sabactani. Ahora, quiero que entiendas ese momento. Se cree que la crucifixión comenzó cuando fue crucificado alrededor de las 9 de la mañana. Esto lo voy a narrar la próxima vez que esté con ustedes, cómo fue la crucifixión. Pero en ese momento que está el Señor Jesucristo, habla de que fueron de las 9 a las 3 de la tarde, que es más o menos donde se entiende que cuando cae el ocaso, cuando las 3 de la tarde, cuando muere el Señor Jesucristo. Y quiero que veas ese cuadro cuando Él está crucificado y que hay dos, uno a su derecha y uno a su izquierda. A su derecha Él le dice, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz, sálvate y sálvanos a nosotros también. El que está a la izquierda dice, aún estando en la misma condición, o sea, se está viendo condenado. Dice, ¿no te arrepientes? A la verdad nosotros estamos pagando por los delitos que hicimos. Y tienes que entender, mira, cuando tú predicas el Evangelio, tienes que llevarlos a que entiendan de que han pecado delante de Dios. Si no, de nada sirve que tú les digas, Dios te quiere salvar. Dios, ¿salvar de qué? ¿De qué has pecado? ¿De qué has mentido y has robado? Y la paga del pecado es muerte. Para que nazcan de nuevo tenemos que matarlos con el Evangelio. Que entiendan su condición, que están muertos delante de Dios, están condenados.
Él dice, estando en la misma condición, ¿no te arrepientes? A la verdad nosotros estamos pagando por nuestras culpas. ¿Está qué? Reconociendo. Porque tiene que haber una aceptación de mi condición delante de Dios. Pedro dijo cuando Jesús se subió a su barca, que le pidió permiso para predicar el evangelio, y cuando terminó dijo Pedro, apártate de mí que soy pecador. Reconoció su condición de pecador delante de Jesús. Vio la santidad de Jesús en las palabras de Jesús. Y cuando dice el que está condenado, dice, nosotros a la verdad estamos pagando por nuestras culpas, pero Él nada ha hecho. Él es justo. Porque dice las Escrituras que no se le encontró engaño, mentira en su boca. Él era inocente, pero se vistió de tu pecado y de mi pecado y lo llevó a la cruz. Entonces, cuando Él está ahí, hay un arrepentimiento, un compungimiento, porque vio, entendió su condición. Y cuando reconoció su condición, cruza la mirada con Jesús. Y al momento de que cruzan las miradas, le dice, Señor, acuérdate de mí. ¿Pidió qué? Compasión, clamó. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Hoy mismo estarás conmigo. La salvación se lleva un instante. La santificación es el resto de nuestras vidas. Por eso tenemos que entender lo que significa el Salmos 23. Para que comprendamos el Salmos 23 tenemos que entender el Salmos 22 y más adelante el Salmos 24. Bueno, ya lo entendí, ya lo expliqué. Arrepintiéndonos de nuestros pecados, al aceptarlo como nuestro único Señor y Salvador. El Salmos 22 nos salva del sacrificio de Cristo y nos recuerda a Juan 10:11 que dice, Él es el buen pastor y que da la vida por sus ovejas. Bueno, para entender, antes de entrar al Salmos 23, quiero que entiendas el Salmos 22 y dale una vuelta a tu hojita. Y vamos a entrar a lo que es el Salmos 22. El Salmos 22 es una oración que nos transporta de un gran sufrimiento a un gran gozo. El Señor Jesucristo, cuando estaba ahí, sí es cierto, estoy sufriendo en la cruz, me duele en mi carne, me duele en mi alma. Y decía, me duele, estoy sufriendo. Pero estaba diciendo, vayan y lean el Salmos 22. Porque el Salmos 22 es lo que yo vengo a cumplir, porque el Salmos 22 hablaba de la sombra y figuras del que había de venir, Cristo Jesús. Y se estaba cumpliendo delante de los que estaban enfrente el Salmos 22. Se le conoce como un salmo mesiánico, que hablaba de Cristo Jesús. Que de un momento que estaba sufriendo, al morir, al entregar su espíritu, su alma, al morir Jesús como humano, iba a pasar al momento del gozo. Y tal vez tú te sientes así en este momento, como atrincherado, es lo que se sentía, porque lo escribió David. Y es inspirado por el Espíritu Santo. Estamos hablando de unos 1500 años antes de Cristo. Cuando él escribe esto, está siendo inspirado por el Espíritu Santo. Es como que si Jesús toma la mano de él. Escríbelo porque te estoy poniendo mi sentir en tu sentir para que lo vivas y experimentes y lo puedas transmitir a las futuras generaciones. Por eso comienza así el Salmos 22, versículo 1, dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué no es lo mismo que dijo Jesús? Por eso les estaba diciendo, vayan y lean el Salmos 22. ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Hablando de la esclavitud en Egipto. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo.
Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, ¿se encomendó a Jehová? Líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Cuando el Señor Jesucristo, cuando fue bautizado por Juan el Bautista escuchó la voz, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Le está diciendo, ¿tú lo vas a salvar? Le estaban diciendo y meneaban la cabeza. Ay, mira dónde cayó este que salvaba a la gente, que resucitaba muertos, que multiplicaba los panes. Mira dónde terminó. Y se burlaban de él. Por eso es importante que entendamos esto. Y dice, pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Es una expresión de David hablando de un momento atrincherado donde se sentía angustiado, sufriendo por lo que estaba viviendo personalmente él en ese momento. Pero Cristo era el que había puesto el querer y el hacer, el sentir en David para escribir y plasmar el corazón de Cristo en este salmo. Dice, me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. La película de la Pasión de Cristo habla cuando vemos la escena cuando están crucificando a Jesús y que para que alcance el brazo en el orificio de la cruz, le estiran la mano, descoyuntaron su hombro. Estaba escuchando el testimonio del actor cuando él decía, cuando me subieron ahí, yo iba con dolores, terminé con dolores. Impresionante, no podía soportarlo. Ahí no hubo maquillaje, ahí no hubo nada. Es un actor, está hablando. Pero está hablando el momento en el que él estaba experimentando, digamos, una milésima parte del sufrimiento de Jesús. Porque el Isaías 53 dice que fue experimentado en dolor, en quebranto, que no encontraríamos hermosura en él. Habla, según los estudiosos, hablan de que para empezar, no murió con el taparrabos como lo tienen la iglesia tradicional, los católicos que le ponen. No, porque era parte de que tenían que sufrir la vergüenza. Desnudos los crucificaban. Y con los azotes que le habían dado, hablan los escritores de que sus partes fueron expuestas, tal vez hasta parte que tú podías ver de parte en el sufrimiento, en los azotes que le dieron. Cuando lo golpeaban, lo azotaban y se venía parte de la carne. Cuando dice, y todos mis huesos se descoyuntaron, mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. A través de sus entrañas estaba derramando su corazón. Los vasos sanguíneos se habían reventado, sus tendones, y estaba derramando, estaba escurriendo la sangre de Jesús. Por eso quiero que entiendas el sacrificio de Jesús para que no lo asemejes con una coneja por el amor de Dios. Tú, pastor que me escuchas, vas a estar delante de Dios cuando sigas y permitas estas prácticas en tu iglesia. Versículo 15. Como un tieso se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Jesús dijo en un momento en la cruz, tengo sed.
Le quisieron dar vinagre y una mezcla de aceites, porque era un estimulante para que pudiera soportar el dolor, pero él no quiso beber nada, porque tenía que ser algo legítimo, tenía que ser de una manera natural su crucifixión. No se tomó una Tylenol para sufrir, para minimizar el dolor. Nosotros tal vez queremos tomar atajos para no sufrir por esto, pero hay momentos que el Señor nos hace pasar por ahí para que entendamos. Cuando estaba Jesús ahí dijo, tengo sed, y el mismo Señor Jesucristo dijo, bienaventurados los hambrientos y sedientos de justicia. Jesús estaba diciendo, tengo sed de justicia. Él decía, Padre, si es posible que pase esta copa, que pase, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya, porque Él decía, el hacer tu voluntad me deleita. Estaba sufriendo, pero se estaba complaciendo en obedecer al Padre, que fue el que lo puso ahí en ese lugar. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que mandó colgar a su Hijo en una cruz. Dice, y me han puesto en el polvo de la muerte. Versículo 16, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Por eso está hablando de Cristo. No hay ninguna otra persona que haya experimentado este salmo. Horadaron sus manos y sus pies. En Ezequiel dice, y verán al que traspasaron. No fue Pedro, no fue María, no fue Pablo. Dice, horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos. La semana pasada que enseñaba sobre la Pascua decía que ningún hueso debería de ser quebrado de ese cordero. Y ningún hueso se quebró. Se descoyuntaron, pero no se quebraron. Entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Recuerden que cuando lo llevaron con Herodes le vistieron con una vestimenta de rey púrpura, porque el color púrpura se usaba nada más para el sacerdocio o para los reyes, porque era una tela muy cara por el proceso que se llevaba en obtener este color. Las bañaban en los líquidos, en los químicos que ponían y para obtener este color. Pero por eso parte del salario de los verdugos, en este caso de los soldados, era lo que dejaban los condenados. Y por eso estaban echando suerte para ver a quién le tocaba, porque era de mucho valor esa túnica. Versículo 19 dice, mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme, libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida, sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Aquí vemos cómo el salmista David está hablando en decadencia, estoy así, estoy sufriendo, y Jesús estaba diciendo, me duele, sufro, estoy sufriendo, estoy en un momento de dolor, pero en un momento pasaré al gozo. Y empieza a elevarse la oración, el salmo empieza a elevarse. Y dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos, y en medio de la congregación te alabaré. Los que temen a Jehová, alabadle, glorificarle, descendencia toda de Jacob, y temerle vosotros, descendencia toda de Israel. Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. De ti será mi alabanza. Aquí empieza a gozarse. Aquí empieza a deleitarse el salmista. Aquí habla Cristo cuando esté diciendo, dice, de ti será mi alabanza en la congregación. Mis votos pagaré delante de los que te temen, de los que le temen.
Clamarán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra. Y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Aquí estaba diciendo, de tal manera amó Dios al mundo, porque la salvación venía para todo el mundo, estaba comprando a todo el mundo, estaba anunciando a todas las naciones. Y los judíos decían, no, nada más para nosotros. No seas egoísta, comparte el evangelio. No se concibe un cristiano que lo quiere tener aquí, no. Recuerden de que de mudos nos hizo hablar. Nos dio una lengua para hablar, porque los muertos no hablan, pero los vivos hablan y dan testimonio del quien les dio la vida. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque de Jehová es el reino. Y Él regirá las naciones, comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra, porque toda rodilla se ha de doblar y confesarán que Jesús es el Hijo de Dios. Se postrarán delante de Él todos los que descienden al polvo, aun los que no pueden conservar la vida a su propia alma. La posteridad les servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia. Pueblo no nacido aún, anunciarán que Él hizo esto. Es el día de hoy. Hoy es el día de compartir las buenas nuevas. No son torrejas, no es capirotada. Es el sacrificio de Cristo, es la Pascua del Señor. Cristo es nuestra Pascua. Si has entendido el Salmos 22, ahora sí puedes decir, Jesucristo es el pastor que da la vida por sus ovejas. Es lo que nos habla el Salmos 22. El Salmos 23 habla de Jesucristo es el buen pastor. Es Cristo. Por eso dice, Jehová es mi pastor. Y en Juan capítulo 10 dice, yo soy el buen pastor. Hablando de su unidad como persona en la Trinidad. Jesucristo es el buen pastor. El Salmos 24 nos dice, Jesucristo es el príncipe de pastores, porque nos habla de su segunda venida. El Salmos 22 nos habla de la cruz. El Salmos 23 nos habla de su cayado. El Salmos 24 nos habla de la corona. El Salmos 22 nos habla del fundamento. ¿Cómo puedo ser cristiano? Conociendo el fundamento. ¿Cómo puedo edificar mi casa? ¿Cómo en mi casa puede haber cristianos? Con el fundamento. Porque nadie puede edificar una casa si no pone un fundamento. En estos compararé un hombre prudente y un imprudente, un insensato que edificó su casa sobre la arena, pero vinieron vientos y derrumbaron esa familia, esa casa. Hoy por hoy muchos hemos venido porque nuestra casa ha sido destruida. Y no te sientas mal, siéntete horrible, porque fue tus pensamientos que te llevaron a llegar a ese estado. Pero aquí está la esperanza. En esto compararé. Ahora ponga el fundamento. El Salmos 22 nos habla del fundamento. El Salmos 23 nos habla de la manifestación. Dijo Pablo a Timoteo, y grande es el misterio de la piedad, que Dios fue manifestado en carne. Una manifestación. El Salmos 23. El Salmos 24 nos habla de la esperanza que tenemos como cristianos. Él viene por su novia, Él viene por su pueblo. Prepárate, santifícate, límpiate de toda levadura, de todo pecado. El Salmos 22 nos habla de la muerte. El Salmos 23 nos habla que Él vive. El Salmos 24 dice que Él está viniendo. El Salmos 22 nos habla del pasado. El Salmos 23 nos habla del presente. Él es mi pastor. Jehová es mi pastor. El Señor es mi pastor. Jesús dijo, yo soy el buen pastor. El Salmos 24 nos habla de que Él es el futuro. Él dijo, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. La única manera que puedes decir, Jehová es mi pastor, es haber entendido el Salmos 22. La única manera que puedes ser llamado hijo de Dios es conociendo y entendiendo y obedeciendo el sacrificio de Cristo.
No hay otra manera, no hay atajos para llegar al cielo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Él es la puerta. Cuando Él dice, yo soy la puerta de las ovejas. Cuando dice, hallarán pastos verdes. Cuando el salmista David estaba diciendo, dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Ahí habrá descanso, pastos verdes, porque es cruzar la puerta. ¿Se acuerdan del tintel, de la sangre, cuando habla de la Pascua en Éxodo capítulo 12? Cuando estamos cubiertos con la sangre de Cristo, Él es la puerta, pasamos por la puerta de estar muertos a vida eterna. El Salmos 22 nos habla de la vida por sus ovejas, Él da la vida por sus ovejas. En el Salmos 23 nos habla de que Él da el amor a sus ovejas. El Salmos 24 dice que da la vida en su regreso, porque obtendremos un cuerpo glorificado para vida eterna. Amén. Al entender el Salmos 22, ahora sí podemos decir, Jehová es mi pastor, nada me faltará. El versículo 2 dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar y junto a aguas de reposo me pastoreará. El versículo 2 dice, está hablando de la seguridad y confianza en Él, porque podemos descansar. Él dice, venid a mí los que estén trabajados, cargados, y yo os haré descansar. La única manera que puedes descansar en tu espíritu, en tu alma, es conociendo al que da el descanso. No hay otra ecuación, no hay otra fórmula. No hay atajos para conocer a Dios. No hay atajos para conocer el verdadero descanso. Muchos se quedaron en la casa porque están descansando, porque se emborracharon anoche, o porque trabajaron de más ayer y no quisieron venir porque estoy cansado, pero ese descanso les va a pasar nada más 1 o 2 horas, porque al acordarse de sus biles, de lo que tienen que pagar, con los que tienen amargura y resentimiento, no descansan. En cambio, los que hemos venido a la casa del Señor, venimos y recibimos el descanso. Tiempos de refrigerio. Por eso dice Pedro, arrepentíos y convertíos al Señor para que vengan de parte de Dios tiempos de refrigerio, tiempos de descanso. Y esto va para los que nada más vienen los domingos. No quiere decir que Dios nada más está en 4 paredes o nada más aquí. O si tú que me estás escuchando, me estás viendo, que nada más por internet lo ves, ¿qué comunión tendrías con los hermanos, con la iglesia, con el cuerpo de Cristo? ¿Cómo crees que tu vida va a ser edificada si nada más te alimentas de vez en cuando ahí con una maruchana? ¿Cómo crecerás? Anémico, porque no estás recibiendo el alimento y tienes que ser dirigida por tu pastor. Por eso el Señor Jesucristo mencionaba en Jeremías, en Ezequiel, dice, yo pondré pastores. Porque Él constituyó pastores, maestros. Porque es a través de la dirección del pastor que la iglesia es dirigida. No permitas que te dirija una televisión o una radio. Es bueno que puedas alimentarte, buscar mensajes, pero Dios ha dejado una dirección que es aún así casa de oración. Respeto a mis pastores porque estamos siguiendo la dirección de ellos. Nadie puede estar en autoridad si no se somete en autoridad. Pero tú no puedes estar como la ovejita. No, yo me voy por acá, por este otro lado. Quedas expuesto al lobo rapaz. Por eso tienes que entender quién es tu pastor. Él es el príncipe de pastores. Pero Dios te ha puesto un pastor para que te dirija. Yo lo único que puedo hacer es pastorear. No puedo arrear. El que va arreando va por detrás. Ándele, ándele, ándele. Pero el pastor va enfrente y las ovejas le siguen. ¿Entienden? ¿Comprende? Las aguas que Él nos promete son limpias porque todo bueno y don perfecto, todo dádiva y don perfecto desciende de lo alto. En el versículo 3 dice, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre.
Dice en Isaías 35, dice, y Dios pondrá un camino de santidad. Un camino donde menciona que será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él. No va a venir el hijo del diablo a través de este camino. Es imposible. Dios no puede, aunque Él quiera, aunque Él pueda hacer todas las cosas, no puede perdonar a alguien que no se ha arrepentido. Por eso la salvación es gratuita, pero está condicionada al arrepentimiento. Si no te arrepientes, dice el Señor, todos pereceréis igualmente. De nada sirve creer si no te arrepientes. Por eso te estoy confrontando, para que entiendas y que vivas el Evangelio. No pasará inmundo por él, sino que Él mismo estará con ellos. El que anduviere por este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Aunque no sepa leer, andando en este camino, la sabiduría viene con el temor a Dios. Versículo 4, y aquí es donde ya a muchos ya no les gustó y muchos le van a pagar. Porque te hablaron de lo bonito, Jehová es mi pastor, me va a pastorear, me va a dar la provisión, me va a guiar, me va a enseñar. Pero ya los de la de la prosperidad, los del evangelio ya no toman el versículo 4. Por eso tienes que entender, no puedes despegar, tienes que comerte todo el cordero de la Pascua. Tripas también, cómase las tripas. Cómaselo todo, que no me gusta, está amargo, cómaselo con hierbas amargas, para que no se le olvide de dónde le sacó el Señor. Por eso dice el versículo 4, dice, aunque ande en valle de sombras de muerte. Aquí David como pastor estaba experimentando que para llegar a pastos verdes tenía que pasar por un cañón, y en ese cañón estaba oscuro, lleno de lobos, lleno de animales esperando presas, hablando de leones, lo que fuera, coyotes, animales depredadores que esperaban el momento para que cuando pasaran las ovejas, y no atacaban a todas, sino a la despistada. Por eso cuando deja de venir a la iglesia, digo, ay Señor, ten misericordia de esta oveja. Porque se apartan por torpes. Las ovejas tenemos esa característica. No se ofenda, o oféndase mejor. Porque se aparta, ¿sabe por qué se aparta? Por su pecado. No es que no voy porque pone excusas y justificaciones. Cuando me avisan, pastor, no voy a poder, gloria a Dios, oro por, pero quedan cubiertos. Pero cuando no, yo a mi manera, va como Caín. Bueno, yo puedo pastorear, arrear ya no puedo. No me voy a regresar hasta allá porque tengo un redil aquí que proteger. ¿Me explico? Entonces, ahí va el pastor. Y David pasaba por ese lugar, pero decía, aunque ande en valle de sombras, no temeré mal alguna, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Tu vara es la disciplina que nos pone el Señor. Por eso entendemos, por la disciplina, porque si no recibís la disciplina del Señor, sois bastardos y no hijos. Son hijos del diablo y no hijos de Dios. Porque dice, si no recibís la disciplina del Señor, eres bastardo. Y eso sí ofende. Pero yo no escribí eso. Está en Hebreos capítulo 10. Porque el otro lado del amor de Dios se manifiesta en la disciplina. Tú disciplinas a tus hijos porque los amas. Porque si no los amas, los dejas hacer lo que ellos quieran y se comportan como cabritos, brincando de un lado para otro, haciendo, bájese, mijo, haga caso, mijo, haga. No, disciplínelo para que entienda. Hay maneras de disciplinarlos. Por eso hoy por hoy estamos viviendo una generación de tu vara y tu callado me infundirán aliento. El callado es en la dirección, la palabra de Dios guiada por el Espíritu Santo. Es el callado de Dios que nos permite para ser guiados en el camino de Dios. Aunque esto significa, aunque no tenga trabajo, pastor, aunque no tenga trabajo, mi hijo, aunque esté enfermo, aunque tenga problemas, Él sigue siendo tu pastor. No temeré, pues estamos seguros en el hueco de su mano. Su vara, esto es la disciplina del Señor, a nosotros sus hijos. Su callado es para dirigirnos al verdadero camino y no nos descarriemos y seamos ovejas descarriadas. El versículo 5 menciona así, dice,
Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. ¿Por qué? Porque gota que entra, gota que sale. Palabra que entra tiene que salir en un cambio en cada uno de nosotros, como esposas, como esposos, como padres, como hijos, como hermanos en Cristo. Recibí la palabra, gota que entra, gota que sale, gota que su copa está rebosando. Porque si usted la deja vaciar, se vacía y se seca. Por eso muchos cristianos están secos, porque se apartaron, ya no recibieron la comunión de parte de Dios por su torpeza. Porque dice que la dureza de corazón trae torpeza. ¿Entendieron? Y le dije el pasito para que no se pongan tensos. No, relájese. Si usted está siendo obediente, relájese, tranquilo. Porque está entendiendo más el compromiso delante de Dios. Y si está así es porque algo le estaba hablando el Señor. Está tenso y le está diciendo, que no voltee a verme al pastor. Es para usted y para mí. Amén. El versículo 6 dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Jesús dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para ustedes. Él tiene un lugar para nosotros. Cuando dice que hallaremos pastos verdes, dice que nos deja ver las escrituras que en el paraíso ahí habrá un río cristalino, pastos verdes. Dice que el león convivirá con el cordero. Ahí tal vez lo vamos a agarrar de almohada al león. Yo no sé. Pero también nos habla de la provisión. Cuando Dios rescató a Noé y a su familia, y vino el juicio de Dios, el arca, cuando salieron de ahí, no salieron cuando dejó de llover, hubo un tiempo, un proceso. Pero cuando salieron de ahí, la puerta que cerró, dice que Dios cerró la puerta en el arca, no la cerró Noé. Y Dios cerró la puerta. ¿Y quién la abrió? La abrió Dios otra vez. Y cuando salieron de ahí, ya la paloma había regresado con algo verde. Habla de la provisión de parte de Dios. Encontraron pastos verdes. Viene el juicio. Yo quiero que entiendas el sacrificio de Cristo. Quiero que entiendas, para que la próxima vez que digas Elohim, Elohim, lama sabactani, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué mis hijos no me obedecen? ¿Por qué mi esposo me abandonó? ¿Por qué mi esposa me traicionó? ¿Por qué mis padres me despreciaron? Para que la próxima vez que te sientas en ese momento de angustia y de dolor, atrincherado por las circunstancias, lee el Salmos 22. Descansa en el Señor. Ninguno de tus dolores y sufrimientos, angustias, tribulaciones se comparará al sacrificio de Cristo. Nunca, nunca. Nadie experimentó el dolor de Jesús. Nadie. Yo anhelo que vivas la cruz de Cristo, que lleves las marcas de Cristo en tu vida, que puedan ver a Cristo en ti, crucificado y resucitado. Que cuando te sientas abandonado, voltea a ver la cruz de Cristo y hallaréis descanso. Hallaréis pastos verdes. Aún así el Señor, siendo una oveja descarriada, Él te toma como el buen pastor y tal vez te va a quebrar la patita para que le obedezcas, porque es tanto lo que te ama
que no te va a dejar expuesto al lobo rapaz. Te ha cuidado tanto que hoy por hoy tú no puedes decir delante de Dios, no he recibido nada. Hemos sido enriquecidos con sus riquezas en gloria. Tenemos su palabra. Jóvenes, entiendan el verdadero sacrificio de Cristo. Que no nos reunimos aquí para vernos bonitos. Venimos a reunirnos porque quiero conocer a Cristo. Vengo aquí porque quiero ser igual a Cristo. De nada serviría que hayas pasado por un momento de dolor y sufrimiento si no entiendes que Dios te está llevando a los pastos verdes, pero que estás como esa mariposita, tal vez sufriendo, saliendo de tu capullo. Tienes que aprender a llevar tus propias cargas. Yo llevo sus cargas. Dios ha puesto un dolor, un sentir por cada uno de ustedes. No te lo puedo explicar. Cuando veo diferencias entre los matrimonios, me duele, me lastima. Cuando veo los hijos en desobediencia, me duele y me lastima. Pero he aprendido a descansar en el Señor. Él dice, venid a mí los que estén trabajados, cargados, y yo os haré descansar. Yo descanso en el Señor llevando sus cargas y se las dejo a Él porque yo no puedo. Por eso el Señor me da palabra para enseñarles, dirigirles, usar el cayado para dirigirles. Por aquí, mijo, por aquí, mija, váyase por aquí. La Pascua es Cristo. La Semana Santa no es una coneja. Es Jesús y da la vida por nosotros. Inclina tu rostro. Es momento que hables con el Señor. Tal vez puedes decir, ya lo entendía, pero ahora lo entiendo más. La cruz, moriste por amor. Como flor que alguien pisoteó, quedaste tú y fue por mí, por amor. El que quiera seguirme, tome su cruz y sígame. Sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Yo estaré contigo todos los días. Voy a preparar lugar para ti. Confía, yo he vencido al mundo. Gracias, Señor. Gracias por tu sangre, Señor. Gracias, Señor. Crucificaste al hombre, Señor. Crucificaste, Señor, al hombre adánico, Señor. Su vergüenza, Señor, que llevó en el Edén, Señor, cubriéndose con hojas de higuera, Señor.
Tú la descubriste, Señor, permitiendo que tu Hijo muriera desnudo, Señor, avergonzando al hombre, Señor. Ahí en la cruz estaba representada toda la humanidad, con los griegos, con los romanos, en su sabiduría, en los entendidos. Estaban ahí los representantes de los religiosos, los fariseos, los escribas. Ahí estaban los religiosos. Ahí estaban los rebeldes, como el crucificado a tu izquierda, a tu derecha, Señor. Pero también, Señor, extendiste tu mirada, Señor. Extendiste, Señor, tu compasión y tu misericordia a una parte de la humanidad representada en aquel que estaba crucificado a tu izquierda. Y nos dijiste: hoy estarás conmigo. Gracias, Señor, por tus palabras cuando le dijiste al Padre: perdónalos, porque no saben lo que hacen. Perdona a todos aquellos que por ignorancia hacen celebraciones tradicionales que te ofenden, Señor. Perdona, Señor, a todos aquellos que se apartan de la carne o de prácticas pecaminosas sin entender el verdadero significado de la Pascua, Señor. Perdónale, Señor. Ten misericordia y compasión de ellos, Señor. Y así como nos has hecho entender, Señor, hazles entender, Señor. Úsanos, Señor, para llevar el mensaje, Señor, de la salvación, Señor, para que entiendan la condenación que hay en ellos, Señor. Gracias, Señor. Te damos honra y gloria, Señor, en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Aleluya. Gloria a Dios.